La receta de hoy es patatas a lo pobre, divina, rápida, económica y muy fácil de hacer. Así que para estas patatas a lo pobre vamos a emplear un pimiento rojo y un pimiento verde sería lo ideal. Y como no lo tengo, completaré con más del rojo. Entonces lo que vamos a hacer es al pimiento cortarlo en tiras y luego por la mitad, así, de este tamaño, y lo vamos poniendo aparte en una fuente. 2 cebollas, voy a usar este caso porque son pequeñas, si no usan una bien grande, y estas las vamos a cortar en juliana. Dos dientes de ajo que solamente los voy a machacar y los voy a echar así enteros. Y ahora con 2 o 3 papas, más o menos de ese tamaño, grandecitas, miren mi palma, lo que vamos a hacer es cortarlas en rodajas más o menos finas, de este grosor, pues casi de medio centímetro. Y unas ramitas de perejil fresco que vamos a picar bien pequeñito, quítenle el tallo. Entonces en un mortero agregamos un poco de sal, los 2 dientes de ajo que habíamos pelado antes, los machacamos y el puñado de perejil que habíamos picado. Y todo esto lo vamos a machacar y mezclar. Y hacemos una pasta así como esta. Y reservamos. Ponemos una sartén a calentar y le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva o del aceite que tengan a mano. Y a este le vamos a poner los 2 dientes de ajo que habíamos pelado y machacado y una hojita de laurel. Esperamos que caliente y empiece a coger aroma. Una vez que calienta, movemos la hojita y los ajos para que aromatice bien el aceite. Una vez que hemos dejado un minutito como mucho el ajo y la hoja de laurel, quitamos la hoja de laurel y ahora vamos a agregar los vegetales que hemos cortado. Y a un fuego medio alto lo vamos a tener aquí hasta que se nos hagan. A ver, moverlas constantemente porque queremos que se nos frían, no que se nos vayan a pochar y suelten agua y queden blanditas. Es una fritura de cebolla y el pimiento. Y cuando ya la vean así que está un poco blandita tanto el pimiento como la cebolla, sin terminar totalmente de hacerse, empezamos a agregar las rodajas de papa. Las vamos mezclando. Lo ideal es una sartén más grande, no como yo, que es un poco pequeña. Pero bueno, para que vean que se puede hacer todo con lo que uno tiene. Y ahora las vamos a bajar a un fuego medio y las mantenemos así, hasta que las papas estén hechas y tiernas al punto o al gusto de ustedes. Ahora agregamos la sal y lo mezclamos bien para que quede todo integrado. Después más tarde se puede rectificar lo de la sal. Hay que estarlas moviendo con bastante frecuencia y tratando de que no se rompan las rodajas de papa con delicadeza para que no se vayan a pegar abajo. Y tapamos. Y los ingredientes al final del vídeo, no se los pierdan, ahí está todo detalladito. Una vez que la tenemos casi lista, lo que habíamos machacado en el mortero de ajo y perejil, lo agregamos. Y ahora lo vamos a mezclar. Lo tenemos un minuto más así tapado. Pasado el minuto, apagamos y lo dejamos tapado con el calor residual para que termine de hacerse. Bueno, resultado de nuestras patatas a lo pobre. Listas, están deliciosas. Ya ven qué rápido y fácil. Los invito a hacerlas. Nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Adiós. Y no queda más que agradecerles. Muchas gracias por ver esta receta. Los quiero mucho.